Les decía al inicio de mi intervención, cuando les explicaba un poco la estructura de esta sesión, pues que íbamos a realizar un viaje y que íbamos también a jugar con la inteligencia artificial. Confío en que tengan la curiosidad preparada porque ha llegado ese momento. Yo no quiero contarles nada más, yo prefiero que sean las dos personas que van a dirigir este bloque quienes les avancen y les cuenten en detalle lo que vamos a hacer, y por eso voy a invitar a que suban al escenario a Marisa Cruzado, ahora en calidad de fundadora y directora del proyecto IA Más Igual. Quédense con ese nombre, ahora les contará ella de qué va este proyecto, y a Ana Valera, miembro del Consejo Asesor del proyecto IA Más Igual. Gracias. Para el recreo 15 minutos, ¿vale? Así que vamos a darnos toda la prisa posible para no retrasarnos mucho con la agenda. Voy a poner la presentación. Vale, pues adelante, Ana, que empiezas tú. A ver, ¿cómo la ponemos? ¿Aquí? Bueno, eso es, los técnicos son los que... Eso, ya está. Ah, vale, son ellos la ponen los que tienen ellos, que perdón. meterla. Eso es, sí, no pasa nada. A ver. Voy empezando si quieres para no... Bueno, me tengo que quedar aquí, ¿no? O cojo un micro y me muevo. Como tú quieras, Ana, como tú prefieras. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, pues voy a ir a 1,5 como en el WhatsApp para que nos dé tiempo a verlo todo. Venimos a mostraros un poquito. Voy a hablar más bajo. Es que yo creo que lo necesito. Sí, por si acaso. Así. Bueno, vamos a... Trae que si no te tengo de ayudante. Dale. Vamos a jugar un poco. Lo primero que me gustaría charlar con vosotros es, bueno, ahora con toda la revolución que ha traído la IA, empezar por lo básico, ¿no? Y reflexionar un poquito ese concepto de IA, ¿qué es la inteligencia artificial? Y no es otra cosa, como lo que vemos en pantalla, que es una combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que simulen capacidades del ser humano. Aquí es la primera clave. La IA simula ser inteligente, no lo es, como algunas personas, ¿no? Que lo simulan. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener claro con la inteligencia artificial. Está simulando capacidades, ¿sí? Pero hasta hace muy poquito, hasta antes de la llegada de ChatGPT, cada vez que nos hablaban de inteligencia artificial, no nos engañemos, todos pensábamos más bien en lo que vemos en la pantalla, ¿no? Pensábamos en Jarvis, ese mayordomo maravilloso de Iron Man, pensamos en humanoides, ¿no? En robots. Era lo primero que nos venía a la cabeza cuando pensábamos en inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es otra cosa y ahora no estamos todavía en ese momento. Lo siento mucho a los que os haga ilusión pensar que dentro de poco vamos a tener un Jarvis en nuestra casa. No parece que vaya a ser dentro de muy poco. Lo que tenemos ahora delante de nuestras narices es lo que llamamos inteligencia artificial, con este nombre tan feo, ¿no? De débil o estrecha. En realidad me gusta más llamarla inteligencia artificial específica, ¿sí? Es una inteligencia artificial, una combinación de algoritmos que simulan una capacidad concreta, específica, del ser humano. Eso es en lo que estamos ahora, y ahí entra desde la inteligencia artificial que nos comentaban desde Laboratorios Quintón, que ahora no la veo, ahí estamos, que nos comentaban que usaban la inteligencia artificial para que las personas pudieran preguntar dudas sobre el programa de bienestar, etc. Entra desde eso hasta ChatGPT con inteligencia artificial generativa, hasta el coche autónomo, que parece que es algo mucho más complejo y en realidad sigue estando dentro del mismo tipo de inteligencia artificial. Vamos para adelante, ahí estamos. Inteligencia artificial generativa, esa en la que estamos ahora todos alucinando, ¿no? Desde la llegada de ChatGPT, es una inteligencia artificial específica, que lo que tiene específico está diseñado para crear contenido nuevo,
u original en base a un texto, una imagen, un audio, ¿sí? Genera contenido nuevo en función de todos los contenidos con los que ha sido entrenada. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Con qué la entrenamos, ¿no? La inteligencia artificial lleva mucho tiempo en la vida del ciclo de vida, en la vida de recursos humanos y en el ciclo de vida del empleado. Desde modelos de predicción en selección de empleados, ¿no? Modelos basados en Machine Learning, para poder entender, hacer un ranking rápido de los candidatos que tienen mayores probabilidades de éxito en nuestra compañía, hasta modelos, nos vamos al ciclo de vida al final del todo, modelos de salida, modelos que nos ayudan a entender por qué se nos van los empleados, ¿no? No para retenerlos, como decía el compañero, sino para fidelizar a los que todavía están, ¿no? Poder entender mejor el por qué. Y ahí tenemos técnicas de inteligencia artificial, como es el procesamiento del lenguaje natural, que lo que hace es que nos ayuda a entender mejor eso que nos dicen en las encuestas, ¿no? Hay mucha más chicha en lo que nos escriben que en la nota que nos dan en muchos de los aspectos. Pero claro, cuando tenemos 4.000 personas, pues es un poco complicado leernos los comentarios de las 4.000. Y ahí la inteligencia artificial nos ayuda un montón, ¿sí? Esto lleva tiempo haciéndose. La novedad ha sido la democratización a través de la inteligencia artificial generativa, pero la IA lleva mucho más tiempo con nosotros. Y vamos a jugar. Imaginémonos, ¿no?, que somos un técnico de selección junior. Hemos hecho unos cuantos cursos de ChatGPT aplicado a recursos humanos, estamos a tope, estamos en práctica si queremos que nos contraten, ¿no? Entonces queremos darlo todo, nos hemos pagado incluso ChatGPT de pago, estos 20 y tantos euros al mes, y pensamos que lo vamos a poder aplicar a nuestros procesos de selección para demostrarle a nuestro jefe o jefa que, oye, tenemos potencial, ¿no? Sabemos manejar las tecnologías, somos generación Z y lo vamos a hacer fenomenal. Y entonces le preguntamos a ChatGPT, estoy seleccionando un teleoperador de ventas para una empresa de seguros. Te voy a facilitar 3 currículums de anteriores personas que ya he seleccionado, ¿no?, que han sido exitosas en el proceso de selección. Y quiero que me digas qué tienen en común. Y entonces él, que es muy educado, ChatGPT, me dice, por supuesto, claro que sí, dame tus currículums. Trae Marisa, si quieres le doy yo. Ah, vale. Estos son los currículums. ¿Qué tienen en común, así a primera vista? Son hombres y son jóvenes, ¿no? Pues ya tenemos 2 cosas que estamos viendo, ¿no?, que tienen en común. Imaginaos, aquí son 3, imaginaos que fueran muchos más, ¿no? Bueno, pues ya estamos viendo esto. Pasa un poquito. Ay, ¿qué creéis que va a pasar cuando yo le doy estos currículums a ChatGPT y le digo que me diga cuál es el perfil ideal del puesto? Levante la mano los que crean que va a analizar solo en función de experiencia, habilidades y formación. Cri, cri. Una persona. Levante la mano quien creas que va a analizar el perfil ideal incorporando variables demográficas como el sexo y la edad. Bueno, entonces creemos que ChatGPT va a sesgar su evaluación. Vamos a ver qué pasa. Esto es real, esta simulación. Lo primero que hace ChatGPT es hablarme de educación, experiencia y habilidades. No me habla de género ni de edad. Está específicamente entrenado para no trabajar variables que pueden ser sensibles, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que podemos buscar maneras de trucarlo, ¿no? Y si yo le pregunto, todo fenomenal, ChatGPT, pero dime qué variables demográficas has encontrado. Me da la charla, que es el párrafo de abajo, me da la charla, me dice no las uses, pero me las está dando. Son hombres y jóvenes. Con lo cual, si yo ya tengo una idea previa, me la está confirmando, ¿no? Imaginaos que yo ahora le digo, vale, te voy a pasar 3 currículums de candidatos actuales, quiero que me las pongas en un ranking para ver a quién llamo a entrevista. ¿Y qué es lo que hace? Ah, va solo. Sí, la cuestión es que lo que hemos hecho para jugar con la inteligencia artificial es coger los mismos currículums que teníamos antes, de los 3 varones,
Y solo hemos cambiado los datos, es decir, hemos puesto los datos de conocimientos, de experiencia, bla, bla, es lo mismo, pero hemos puesto 2 mujeres y un hombre. ¿Vale? Hemos cambiado el perfil, pero sin mover ningún dato. Los currículums son exactamente iguales en los 3 que hemos pasado, solo cambia el sexo y la edad. Y fijaos qué hace. Bueno, está un poco lejos, no sé si lo veis. Fijaos el primero que me pone. Ramón. ¿Por qué? Por lo que sea, ¿no? Por las variables sociodemográficas. Como ChatGPT aprende de lo que le vas preguntando. Como yo le he preguntado por las variables de género y edad y luego le he dicho que me los ordene, las está tomando en cuenta. Si hago este mismo ejercicio sin preguntarle, me los hubiera ordenado basándose solo en educación. Así que la pregunta aquí es, ¿quién tiene el sesgo? ¿No? ¿La IA o los que usamos la IA? ¿No? Yo he terminado a 1,5. Esta era la reflexión, la pregunta que quería dejaros. Continúa Marisa con el resto de la presentación. Yo voy a seguir desde aquí, si les parece, y voy a apagar esto que si no pita y me pone súper nerviosa. Bueno, pues esto es solamente una reflexión para que entiendan qué es lo que estamos haciendo todos cuando utilizamos ChatGPT, porque esto que hemos hecho como un ejercicio nosotros, un poco jugando a ver qué era lo que ChatGPT nos devolvía, pues lo que hemos visto es que efectivamente, al final nosotros mismos estamos introduciendo los sesgos cuando utilizamos la herramienta. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es, como responsables del ámbito de recursos humanos, de talento, de personas, como queréis denominarlo, es entender muy bien cómo funciona la inteligencia artificial antes ni siquiera de plantearnos utilizarla. Deberíamos de entender cómo funciona, ¿de acuerdo? ¿Y cómo aprende un algoritmo? Pues es que al final todo lo que estamos viendo está soportado en datos, en estadística, matemática avanzada. Yo soy de letras, con lo cual aquí yo siento mucho, pero no puedo darles pistas sobre absolutamente nada, pero sí que tenemos en cuenta que lo que manejan son datos. Estos datos se convierten en modelos de aprendizaje para la inteligencia artificial, que es lo que estábamos haciendo con los currículums, ¿no? Y con estos modelos que la inteligencia artificial aplica, lo que nos hace son las predicciones sobre lo que es más apropiado en cada caso. ¿Qué ocurre? Pues que si los datos son la base de todo este proceso, lo importante es cómo tenemos los datos en recursos humanos. Hicimos una encuesta para entender un poco cuáles eran sus inquietudes acerca de la inteligencia artificial y fijaros que el 61,7% de las personas encuestadas nos decían que no sabían cómo los sesgos se podían incrustar en la inteligencia artificial o cómo podían estar distorsionando el funcionamiento de las herramientas, ¿no? Y muchísimo menos que tenían impacto en la inteligencia artificial. Y fijaros que en recursos humanos hay muchos profesionales de este ámbito que son sociólogos, psicólogos, en fin, son gente de letras, son gente humanista. Pues ni siquiera se estaban planteando el tema de los sesgos. Y claro, si no entendemos bien cómo impactan los sesgos en nuestro ámbito, ¿cómo podemos estar planteándonos la inversión que vamos a hacer? ¿En qué vamos a invertir? ¿En qué proceso de nuestra función de recursos humanos vamos a aplicar inteligencia artificial? Y sin embargo, en esta misma encuesta, lo que nos decían es que un 67% iban a implementar inteligencia artificial el año que viene. Lo están pensando, ¿vale? Un 25% no sabían si lo harían, solo un 7,2% nos decían que no lo tenían previsto, pero el 73% nos reconocían que no tenían ninguna estrategia planteada para cómo iban a implantar la inteligencia artificial. Tenemos que empezar por los básicos, tenemos que empezar por el principio. No empecemos invirtiendo en tecnología que sabemos que nos va a ayudar porque el resultado que obtengamos puede que no sea el esperado. ¿Cuál es la realidad que nos estamos encontrando ahora? Que a través de nuestro proyecto IA más igual, que le comentaba a mi compañera Verónica, en esta investigación que estamos haciendo, ¿qué nos estamos encontrando? Yo les explico, IA más igual es un proyecto de innovación social. Estamos en el área de asuntos sociales de la Comunidad de Madrid a través de los fondos Next Generation que gestiona el Ministerio de Derechos Sociales y a través del Plan de Resiliencia del Gobierno de España. Este proyecto
que empezó el año pasado y que terminará en verano del año próximo, tiene como objetivo analizar herramientas de inteligencia artificial que ya estáis aplicando en vuestras empresas, ¿vale? Colaboramos con entidades que de manera generosa nos abren sus puertas, ¿no? Y nos abren su caja negra para que entremos a ver qué es lo que están haciendo en diferentes procesos, ¿no? Hemos analizado herramientas de inteligencia artificial aplicadas a cultura. Fijaros que el tema de cultura fundamental en los modelos que hemos visto de gestión, bueno, pues aplicados a cultura, aplicados a desvinculación del talento también, al ámbito de selección, y estamos empezando ahora otros nuevos análisis de algoritmos en otros procesos diferentes, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hemos constatado de primera mano, ¿no? Que sabemos que está pasando? Todo el tema que es social, todo el tema de diversidad, de inclusión, todos esos temas que ustedes están trabajando desde hace más de una década para mejorar la sostenibilidad social de sus organizaciones, es una caja negra para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inclusión no está en los datos, puesto que la realidad está sesgada y que los datos de la discapacidad, de, no sé, de la migración, de colectivos vulnerables como presidiarios, toda esta gente que se quiere incorporar al mercado de trabajo, pero en los datos que tenemos en las bases de datos en la nube no están. Y por lo tanto la inteligencia artificial los excluye, no los toma en consideración. Si nosotros metiéramos datos de personas con discapacidad, por ejemplo, para un proceso de selección, lo más probable es que la inteligencia artificial los identificara como anomalías y directamente los descartara, porque no están en los datos. Este es un primer problema que tenemos para todo lo que ustedes están haciendo de diversidad, de inclusión. Corremos el riesgo de retroceder en eso que hemos estado avanzando. El segundo problema que nos encontramos son los modelos. ¿Por qué? Porque ¿quién está construyendo los modelos de los algoritmos? Personal técnico, ingenieros, que son excepcionales en el desarrollo de la tecnología, pero que para ellos no cuenta la ética, la normativa laboral, no les interesa, no está en su foco, no tienen esa necesidad de incorporarlo a lo que están haciendo y, por lo tanto, en ese desarrollo de una herramienta para captar personas, si no tienen un consejo asesor multidisciplinar que esté trabajando con ellos en qué cosas tienen que tener en cuenta, vamos, ya no les hablo de temas éticos, hablo de cuestiones reputacionales y de incumplimientos normativos. Porque una persona que diga, mira, necesito contratar secretarias sin ninguna mala intención, puede ser interpretado por un ingeniero de datos de una manera muy concreta y sesgar. O necesito, no sé, pónganmelo cualquier ejemplo, puede ser en femenino o en masculino, la discriminación puede ser para la mujer o para el hombre, pero puede pasar con el tema de la edad, con el tema del género, con el tema de la procedencia, la cultura. Los ingenieros de datos no tienen esa inquietud, no tienen ese conocimiento y, por lo tanto, les estamos dejando trabajar solos en estos desarrollos. Y, por último, las predicciones. ¿Cómo predicen esos modelos algorítmicos cuestiones tan complejas, con tantos factores a tener en cuenta en el ámbito de los recursos humanos y de lo laboral? ¿Han ustedes parado a pensar todo lo que incide en esta clusterización que hablaba Maite, ¿no? De cómo tenemos que bajar al detalle de los grupos que tenemos en nuestra empresa para desarrollar políticas y aplicarlas, y esto ahora lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Perfecto, seguramente va a ser una herramienta de apoyo, pero ¿lo estamos haciendo en este momento de manera correcta? Un ejemplo. En un análisis que hacemos de un algoritmo que predice la fuga de talento, nos dicen que han desestimado incorporar el factor género en el análisis, en el modelo del algoritmo, porque entienden que, bueno, pues que es una cuestión delicada que deben obviar, ¿vale? Entonces extraen el factor género del análisis de predicción de la fuga de talento. ¿Qué ocurre? Que hay otras variables, como por ejemplo la distancia al lugar de trabajo, que sí se tiene en cuenta en el algoritmo. ¿Quién se ve más afectado por la distancia al puesto de trabajo en general? En
general las mujeres, porque somos las que todavía mantenemos el peso de la conciliación, el cuidado de mayores y menores. Por lo tanto, la distancia a nuestro centro de trabajo nos genera más dificultades que a los hombres y, por lo tanto, puede ser un factor determinante para decidir cambiar de empresa. Luego, si en el algoritmo yo he eliminado el factor género, estoy seguro que esa predicción que me está haciendo el algoritmo va a funcionar correctamente, porque cuando toco un dato, hay otros datos colaterales en el modelo que inciden directamente sobre él, sobre todo en lo que estamos hablando, que es en su función en el ámbito de recursos humanos. Los datos están muy interconectados. Bueno, pues esto que les estoy comentando son casos reales, está pasando en el funcionamiento. Claro, si ahora nos paramos a pensar en cuáles son las prioridades que tienen ustedes de inversión en inteligencia artificial y tienen aquí la tabla, fíjense que hablamos de reclutamiento y selección. Ya les hemos dicho lo que pasa si utilizamos ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial generativa que se utilicen en este sentido, ¿no? Ojo, porque si lo dejamos en manos de personas poco preparadas o que no tienen esta inquietud, lo pueden estar haciendo mal, de manera inconsciente. Temas de formación, imagínense qué importante es la carrera profesional dentro de las organizaciones, que ahí es donde está la formación. ¿Cómo estamos diseñando estos modelos de aprendizaje? Fíjense que teníamos una reunión con una gran multinacional muy importante que tiene una herramienta de formación por la que estaban trabajando itinerarios formativos de todo su personal internacional con una herramienta de inteligencia artificial. Cuando nosotros le preguntamos cuál era realmente una herramienta subcontratada a un desarrollador de tecnología que estaba ubicado en el Reino Unido. Y cuando profundizamos en cómo se había entrenado esa herramienta, resulta que estaba entrenada con datos de 100.000, solo 100.000, que para inteligencia artificial es muy poco, 100.000 personas, todas ellas de una zona concreta de Bristol. ¿Me quieren ustedes explicar cómo una herramienta entrenada con esos datos de una zona geográfica tan concreta puede desarrollar un itinerario formativo para una persona en Ucrania, otra en Sudáfrica, otra en Brasil, otra en España, otra en donde quieran ustedes? Con normativas laborales diferentes, situaciones culturales distintas, en países árabes, imagínense ustedes, porque esta empresa tiene implantación en todo el mundo. Bueno, pues de esta manera es como se están haciendo las cosas muchas veces, ¿no? Nuestro proyecto, como les digo, tiene un objetivo último, que es procurar concienciarles a todos ustedes de que, primero, no podemos perder el tren de la inversión en tecnología y en inteligencia artificial, pero no podemos olvidarnos de que lo social tiene que estar de alguna manera representado. Hay que empezar a alzar la voz de la necesidad de, cuando construyamos o trabajemos con inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, no perder de vista todo lo que hemos avanzado en el mundo real en materia de diversidad y de inclusión, porque si no, estaremos cayendo otra vez en el retroceso, ¿no? Digamos, en una oscura edad para todo lo que hemos trabajado. Nosotros tenemos un consejo asesor multidisciplinar que, por cierto, ponemos a su disposición si están trabajando en alguna herramienta y necesitaran un apoyo de un consejo asesor y son una pequeña o mediana empresa, nosotros lo ponemos a su disposición. Tenemos miembros de CSIC, tenemos expertos en mercado laboral de sindicatos, tenemos expertos, por supuesto, en People Analytics, que está Ana Valera, pero también en desarrollo, en programas de desarrollo neurolingüístico, tenemos expertos en derecho laboral, personas que han estado trabajando en los sandbox del famoso RIA europeo, un equipo de investigadores de DATAI, que es el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra, colabora también con nosotros en el proyecto y todo lo que estamos desarrollando gracias a la participación de las empresas lo vamos a plasmar en un libro blanco de recomendaciones para un futuro modelo de certificación, ¿vale? Porque la certificación es la vía que se está marcando desde la Unión Europea para, digamos, establecer un marco regulatorio y de consenso de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Y les recuerdo que en su ámbito, en recursos humanos, está calificada la inteligencia artificial como de alto riesgo y las multas por incumplimiento son absolutamente brutales. ¿De acuerdo? En cuanto entre en vigor, habrá que irlo pensando. Y esto es lo que hemos constatado a lo largo de este año que llevamos de proyecto, aparte de lo que se les he comentado más en detalle.
Hay un importante desajuste con la normativa. Primero, porque la normativa se aprobó el verano pasado y nosotros habíamos empezado con el proyecto antes y, por lo tanto, herramientas con las que trabajábamos se habían desarrollado antes de la propia normativa, entonces no se ajustaban, pero es que además, claro, por un lado tienen ustedes que equilibrar la exigencia de sus direcciones generales o de sus directivas, ¿no?, de que hay que meterse en esto de la inteligencia artificial porque estamos en ese tren, pero por otro lado el cumplimiento normativo tan estricto. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, ante la exigencia de la dirección general, algunas empresas están dispuestas a decir, bueno, me voy a saltar la necesidad de compartirlo con los representantes de los trabajadores para que me acepten o me aprueben el uso de la inteligencia artificial en este proceso concreto de recursos humanos y lo voy a empezar a utilizar, a ver qué funciona. Voy a hacer una especie de experimento, ¿no? Y se están saltando una de las normas clave, que es que tiene que estar informado tanto los representantes de los trabajadores como los empleados, ¿vale? Aquí también la Ley de Protección de Datos, tengan en cuenta que es otro, en fin, melón que será muy interesante abrir. Otro problema que tenemos es que, lo que les comentaba, los técnicos de recursos humanos y los ingenieros hablan lenguajes distintos. Y a lo mejor desde recursos humanos sí que intentan entender las necesidades de los técnicos, pero lo que nosotros nos encontramos cuando planteamos la pregunta de, oye, si a ti, señor técnico ingeniero de datos, te metieran en un departamento de recursos humanos, ¿qué necesitarías? Y de momento, las pruebas que hemos hecho, ninguno nos ha dicho, pues necesitaría entender cuáles son los requerimientos de la función de recursos humanos. A ninguno se le ocurre que si está en un departamento de recursos humanos, hombre, pues a lo mejor entender cuáles son sus necesidades, la normativa que les afecta, qué están haciendo, ¿vale? Para que vean un poco lo que nos estamos encontrando. La complejidad de la equidad, ¿de acuerdo?, que han nombrado ustedes, trasciende a los modelos, porque la equidad al final es darle a cada uno lo que necesita. Con la inteligencia artificial lo podremos hacer, pero hay que trabajar tan bien antes todo lo demás, ¿vale? Por último, desconocemos la fuente de los datos y cómo se manipulan. Ese ejercicio que hicimos nosotros con la empresa multinacional, con la herramienta de formación, de ir a la fuente a ver dónde estaban esos datos, ¿no?, y cómo se habían utilizado, la empresa no lo había hecho. Por lo tanto, cuando subcontratamos herramientas desarrolladas por empresas norteamericanas, hay que entender cómo han entrenado esa herramienta, con qué datos, de dónde se han nutrido para desarrollar ese modelo y cómo luego yo, con los datos de mi organización, lo voy a poder ajustar a mis necesidades, ¿no? Y por último, la comprensión de la transparencia y del output que tiene la herramienta. Es obligado que el algoritmo se pueda explicar, que podamos entender por qué nos dan los resultados que nos dan, por qué cuando le metemos, cambiamos el género, el ChatGPT nos pone primero al varón por delante de las mujeres. ¿Por qué hace eso? Bueno, pues ahora llévenlo a un ejemplo suyo en su organización. Si hay algún dato que no entienden, el desarrollador o el implantador debería poder explicarles por qué está haciendo lo que está haciendo. Si no lo puede explicar, pues esto es lo que estamos haciendo. Este es nuestro proyecto. Yo les invito, si quiere alguno, a participar, a consultarnos sobre nuestro consejo asesor y animarles, por supuesto, a entrar en la inteligencia artificial, pero con cierta conciencia. Para eso, y ya termino, el equipo de Maite Sáenz, que ella es la que lleva el tema de formación en el proyecto, está desarrollando un itinerario formativo con 5 módulos que son gratuitos, en donde les damos información sobre esto que les he contado. Hay un módulo sobre tecnología para entender cómo funciona, hay otro sobre normativa básica, hay otro sobre sesgos y cómo se incrustan en los algoritmos. En fin, hay uno sobre ciberseguridad también muy interesante para poner, pero no es para técnicos, ¿de acuerdo? Está pensado para recursos humanos, para personas de innovación social, del ámbito de lo social, y el objetivo es empezar a plantar esta semilla de metámonos en la inteligencia artificial, utilicemos lo que nos puede aportar, pero hagámoslo desde el conocimiento y, sobre todo, sin perder de vista que, como decían ustedes, la persona debe estar en el centro y también en el centro del algoritmo, por supuesto. Muchas gracias.